Record. Aquí está. Pues muy buenos días a todos. Muchas gracias por pues atender a esta convocatoria ahora sí que muy apetitosa para la mayoría de los investigadores y profesores de física y matemáticas y en general de la Ibero. Muchas gracias por aceptar, Jesús. Jesús Rogel es egresado de Ingeniería Física de aquí de la Ibero. Actualmente es el director de inteligencia de datos en Imperial College en Londres, así que tiene 7 horas más que nosotros por allá. Sí. Y no sé si quieres platicar rápidamente un poquito, presentarte tú mismo y pues comenzamos. Sí, claro que sí. De hecho, déjenme, voy a mostrar mi pantalla, que tengo allí algunas cosas que me ayudan de qué les voy a platicar. Bueno, pues muchas gracias. Antes que nada, muchas gracias, Dominic, por la invitación. Hemos estado en contacto con tanto Dominic como con la Sociedad de Exalumnos de la carrera de Ingeniería Física, sobre todo en el marco del 45 aniversario de la carrera, que a mí me parecía una ocasión digna de celebrar, y platicando con Dominic de maneras que podíamos continuar trabajando juntos. Salió la invitación a un par de pláticas, esta que es un poco más, digamos, pedagógica. No es que les quiera contar las muelas. Yo sé que ustedes son un profesorado bastante profesional, de tal manera que platicaba hace un momento con Guillermo Fernández. Yo agradezco a mis profesores la formación que me brindaron, que me ha permitido estar acá en otras universidades. Creo que también tenemos en el tintero una plática un poco más de investigación o del tipo de trabajo que estoy realizando. Esta plática es más bien acerca de estadística, de visualización de datos. Como bien decía Dominic, mi nombre es Jesús Rogel Salazar. Si quieren contactarme en las redes sociales, estoy en Twitter bajo @quantum tunnel o @DT_science. El primero es un poco más social. Ahí van a encontrar de qué estoy leyendo, qué desayuné, cuáles son las últimas noticias en estadística o en aprendizaje automático. Si quieren algo mucho más con mejor curación, digamos, está el de DT_science, que de hecho cambió el nombre, pero bueno, ya les cuento un poco después de eso. La idea de la plática de hoy es un poco reanimar el contacto con el departamento, con aquellos que ya me conocen, y con aquellos que no, pues presentarme. Bueno, mi nombre, las diapositivas están en inglés y yo creo que no hay ningún problema, pero toda la plática va a ser en español. Mi nombre es Jesús Rogel. Acá en Londres o en Inglaterra me conocen como Jay, no por otra cosa, solo que les da como risa loca el que me llame Jesús. O sea, piensan Jesus, ¿no? Que eso me acuerdo mucho con mi compañera Hilda, que ella me llamaba Jesus. Entonces les da como una cosa así rara de que, pero ¿cómo te puedes llamar Jesus? Y entonces, pues, como no les sale la pronunciación o no les cabe en la cabeza, pues quedamos con J como la primera letra de mi nombre. Estoy de momento como director del departamento de Business School en Imperial College, bajo el área de ciencia de datos y de analítica. Y bueno, Dominique me preguntaba un poco acerca de presentarme. Pues aquí está un poco mi historial, ¿no? Soy egresado de la carrera de Ingeniería Física. Salí en el 97, o sea que ya llovió, pero bueno, eso a quién está contando. Estudié en la Ibero, y al terminar la carrera me vine a Inglaterra a estudiar mi doctorado en el Imperial College en London, donde aún continúo. Mi doctorado fue en investigación en óptica atómica cuántica, específicamente entendiendo
la relación entre la o relación de transiciones de fase en átomos o en materia ultrafría, con condensados de Bose-Einstein. Y así fue como terminé haciendo el doctorado en conjunto con el Departamento de Física en la Universidad de Oxford. Después de estar trabajando ahí, estuve un tiempo como profesor de matemáticas aplicadas en la Universidad de Hertfordshire, también aquí en Inglaterra, y eso me dio oportunidad también a hacer un poco de trabajo fuera de la academia. Estuve un tiempo trabajando como data scientist en Dow Jones, en Prudential, estuve dirigiendo ¿cómo se llama en inglés? Data Science Studio para IBM en Europa, basado aquí en Londres y con un equipo en Ámsterdam. Y bueno, finalmente trabajando con grandes compañías como Barclays. Eso me dio oportunidad no solo de ver cómo utilizamos estos modelos matemáticos, ya sea en estadística o de aprendizaje automático o simplemente modelos matemáticos en negocios, sino también cómo explicarlos. Y eso me dio oportunidad de escribir algunos libros, ahí les pongo un par. El primer libro que escribí fue un libro que eran mis notas de clase para un curso de física computacional con MATLAB y Octave. Y de ahí empezó a salir la idea de escribir otros experiencias y de ahí nacieron los libros de Data Science Analytics con Python. Hoy lo que les voy a platicar es un poco acerca del libro más cercano, más reciente, que es específicamente de estadística. Y pues de ahí el título, es el mismo título del libro, Statistics and Data Visualization, estadística y visualización de datos. Obviamente yo no tengo que contarles, les digo, no estoy aquí para contar las muelas, pero sabemos que estadística hay por todos lados, ¿no? Abren una página de internet de noticias y les salen un montón de números que, aunque no sea uno matemático o estadístico, vienen a la cabeza, ¿no? El crimen violento está arriba a 7%, o la mitad de las mujeres que no han tenido un hijo a la edad de 30 ha crecido por primera vez, ¿no? O en términos de economía, ¿no? El crecimiento de la economía en el 2021 fue el más grande en los récords, ¿no? O el último que les tengo hasta en deportes, ¿no? Nadie le quita a Pelé que sea el mejor futbolista del mundo, pero el conteo de goles crea un debate, ¿no? Entonces eso es casi como un problema de adquisición de datos, ¿no? Que bien sabemos es uno de los inicios de cómo hacer estadística, ¿no? De dónde están los datos, qué tan válidos son, cómo puedo mejorar esa adquisición y ese análisis de estos datos. Entonces, este tipo de noticias no solamente nos quedan a nosotros como profesores de universidad en áreas técnicas o tecnológicas, sino también como seres humanos normales, ¿no? Leemos estas noticias y se nos pide tener la agilidad mental de poder entender qué quiere decir un 7%, o qué quiere decir que el conteo de goles tenga un debate, ¿no? Y de alguna manera el conocimiento de estadística, pues lo hemos tenido casi que desde el principio de los tiempos, ¿no? Aquí les presento un libro muy conocido, el libro de teoría avanzada de estadística de Kendall, de la primera edición en 1943. Digo, esto no es el inicio de los tiempos, pero es de los años 40. Y el libro propone una definición de qué es estadística, ¿no? Estadística es una área de la ciencia o de métodos científicos que tiene que ver con datos obtenidos ya sea por conteo o por mediciones de propiedades de poblaciones o fenómenos naturales,
En esta definición, fenómenos naturales incluye no solamente las cosas que nosotros en física estamos interesados, electrones y fotones y todo este tipo de cosas, sino también um, casi cualquier evento externo en el mundo, ya sea humano o no, ¿no? Y seguramente habrá aquí algunos de mis colegas que dan clases de estadística, por ejemplo, para ciencias sociales, que tienen como un cierto tipo de interés que es un poco distinto a lo que vemos, por ejemplo, en clases de estadística para ingeniería o para ciencias naturales. Pero a final de cuentas, estadística es estadística, los modelos que tenemos son como neutrales, ¿no? El libro es de 1943. eh, es un buen libro, yo se los recomiendo mucho, pero es puramente matemático. Y a lo que me refiero es que no es que sea malo, es que en 1943 el tipo de computación que podíamos hacer era diferente, ¿no? No teníamos computadoras de bolsillo, digamos, ¿no? Y con eso en mente, propuse a mi casa editora escribir un libro acerca de estadística, un libro que desde mi perspectiva tiene como bagaje los inicios de matemáticos y de estadística como tal, pero que de alguna manera hay que traerlo como al siglo XXI, ¿no? Y proponer dar una visión de cómo hacer estadística, no solamente con rigor matemático de entender cuáles son las bases de los modelos que estamos generando, sino también permitirle ya sea a estudiantes o, como lo digo mismo en el libro, a a profesionistas que practican con modelos estadísticos, el realizar estos cálculos por medio de la computadora. Entonces, si estadística es la ciencia de colectar datos, de hacer summaries, ¿no? Con ellos y de tener conclusiones acerca de estos datos, esto puede incluir también determinar relaciones entre variables, ver si hay trayectorias en este tipo de datos o patterns, ¿no? Que nos puedan dar validez al tipo de fenómenos que estamos estudiando. Y obviamente también detectar errores o cosas que no van, ¿no? Entonces, la idea del libro era más bien una posibilidad de traer la computación a un público que espera utilizar computadoras para hacer este tipo de análisis, ¿no? Digamos, cuando yo tomaba cursos de estadística en la Ibero, muy raramente, fuera de utilizar una calculadora, muy raramente se nos daba la oportunidad de decir, vamos a hacer este análisis por medio de una computadora o por medio de un análisis numérico como tal, ¿no? Y hoy en día, no solamente nuestros estudiantes lo esperan, sino también las compañías que pueden utilizar este tipo de metodología lo esperan también, ¿no? Obviamente hay diferentes tipos de estadísticas, las hay descriptivas que las utilizamos para describir grupos de observaciones, normalmente referidas como una población. De esta manera, la estadística descriptiva tiende que ver con la agregación de datos y con presentar descripciones acerca de esta, ¿no? La estadística descriptiva nos promete el tener una manera sólida de ver cuál es la forma de los datos, o en inglés, como lo pongo ahí, el shape of the data. Y esto nos permite ver si los datos están limpios o no, por ejemplo, ¿no? Si tenemos datos donde nos dicen que
la edad mínima de un grupo de población es menos 57, pues ahí como que sabemos que hay algo mal, ¿no? Porque un número negativo en edad no va, ¿no? O que el año medio de la población es 9.999. También sabemos que hay algo que no sucede, que no está bien, ¿no? Porque apenas estamos en el 2023. Entonces esto nos permite entender los datos. Obviamente, después de entender los datos, queremos hacer inferencias y esta va más allá de los agregados de datos, ¿no? Nos permite tener conclusiones basadas en la evidencia que nos dan los datos y lo que solemos hacer aquí es inferencias acerca de una población dado un sample, ¿no? Una pequeña porción de esta población. Um, es así como el libro que presento es más bien de inferencia estadística más que hay una parte descriptiva. Obviamente, otras partes importantes para entender este tipo de modelos es si son paramétricos o no. En los modelos paramétricos estamos trabajando bajo la idea de que hay un conjunto de parámetros fijos que describen nuestro modelo y, por lo tanto, su distribución de probabilidad. Típicamente utilizamos estadística paramétrica sabiendo que la población es normal o cuasi normal y por lo tanto, aproximamos nuestros datos a esta distribución. Por otro lado, la estadística no paramétrica utiliza métodos donde no tenemos, no hacemos ninguna alusión a parámetros que describen la población. Estos métodos normalmente son utilizados en datos ordinales, donde utilizamos ranqueos o cierto orden, ¿no? Entonces, no hay parámetros a sugerir. El libro presenta diferentes tipos de modelos y algo que siempre, ya sea practicantes, profesionistas o estudiantes como tal, una pregunta que siempre tienen, bueno, ya me presentaste un montón de modelos de estadísticos, pero ¿cómo sé cuándo usar, cómo sé cuándo utilizar un modelo un solo sampleo con una prueba Z comparada con un modelo de ANOVA, ¿no? ¿Cuándo hago las cosas? Entonces, en el primer capítulo presento un árbol como este, donde les digo, bueno, si lo que queremos hacer es probar nuestras hipótesis, sigue este flujo para tratar de decidir, dados el tipo de datos que tienes, qué tipo de metodología puedes utilizar. Y como ven acá, les pongo, si el cuadrito está en gris, es un modelo paramétrico. Si está en blanco, es un modelo no paramétrico. Y la idea es, bueno, pregúntate, ¿cuántos samples tienes, no? ¿Tienes uno, tienes dos o tienes más de dos? Si tienes uno, ve si primero si tus datos están distribuidos normalmente o no, o de manera que siguen la distribución normal. Si sí lo son, pregúntate si conoces la varianza de la población. Si sí, haz un análisis de una sola sample. ¿Qué tal? Qué mal hablo español, ¿verdad? ¿Cómo se dice sample en español? A ver, ayúdenme, compañeros, porque si no, ¿cómo va a estar? Si hacen un solo sample, muestra. Claro, miren, que ya ven, ahí ya, con una sola muestra. Si tienes una sola muestra, hazlo con una prueba de Z, con una sola muestra. Si no, hazlo con una prueba de T de Student, ¿no? Y bueno, ya no les cuento más acerca de este árbol, pero este ha ayudado a muchos de mis estudiantes a tratar de entender cuándo utilizamos un modelo y no otro, ¿no? ¿Por qué utilizar un modelo de TED Student o uno de Z o un modelo de ANOVA, ¿no? El libro presenta todos estos modelos de manera individual y te dice aquí, por ejemplo, si quieres entender más acerca del
de la prueba de Cruz-Calvales, vete a la sección 6.7.3. Ahí vas a encontrar todo. No solamente la parte teórica, digamos, de entender la prueba, sino también código en Python de cómo utilizar este tipo de cosas, ¿no? La otra cosa bueno, a mí me interesaba era como hacer los ejemplos en el libro un poco más interesantes. Y claro, podría haber puesto ejemplos sobre una fábrica de focos, ¿no? Del tipo de cosas. Una fábrica de focos tiene un problema y hay que utilizar cuántos de los focos van a salir malos, ¿no? Como que no, nunca me daba mucho interés. Los ejemplos que pongo en el libro son todos de ciencia ficción, a tratar de ayudarle a Star Trek, al Capitán Picard, a utilizar este tipo de técnicas para solucionar problemas, ¿no? Yo creo que ahí mis editores me dieron chance de dejar libre a mi inner geek, ¿no? Por así decirlo. Y yo espero que a los lectores también les interese. Pero bueno, la idea del libro es presentar ideas de cómo utilizar estadística y de entender cuál es la relación de estos modelos con las distribuciones de probabilidad, porque también algunas veces se nos presentan los modelos sin decirnos cuáles son como las características que tenemos que tener en los datos para utilizar estos modelos, ¿no? Y eso a mí me parecía importante sacarlo a la luz y presentar el análisis estadístico de una manera, en una manera moderna en términos de proyectos de datos, ¿no? Que de alguna manera también tienen que ver con cómo utiliza la gente hoy en día este tipo de modelos en desarrollos de problemas en aprendizaje automático o machine learning o en ciencia de datos, ¿no? Entonces, utilizar un flujo en el tipo de análisis que hacemos, donde tenemos que plantearnos un objetivo, hacer nuestras preguntas, entender las métricas que vamos a entender y los datos que vamos a utilizar, generar las conclusiones de nuestro análisis, tomar decisiones. Estas decisiones nos ayudan a planear mejor y volver a ser objetivos, ¿no? Bajo esta premisa, algo que en el capítulo 1 me parece muy importante abordar es el hacer preguntas. Algo que a mí me parecía un poco extraño trabajando fuera de la academia con gente que tenía problemas o que tiene problemas que quieren ser resueltos con datos. Me proponían a veces, y es muy común, llegarse con una hoja de datos de Excel o una base de datos grande y que me dijeran, aquí tengo estos datos, dime algo que yo no sepa. Y ese tipo de preguntas me parece que a veces nos deja ver el tipo de problemas que tiene una institución, por ejemplo, ¿no? Y ahí es más bien como tratar de entender cuál es el tipo de problemas que se nos dan. Y es por ello que inicio el libro con un capítulo donde hacer preguntas nos conlleva a tener mejor captura de datos, mejor tipo de análisis, ¿no? De otra manera, esa pregunta de dime algo que no sé, pues como yo no sé cuál es lo que tú no sepas, ahora sí que parece como Dick Cheney, ¿no? El político de Estados Unidos que decía que de non-unknowns y de unknowns, ¿no? Si me das eso como objetivo, pues yo te voy a sacar cualquier tipo de análisis y ya me doy por bien servido, pero en realidad a mí lo que me interesaría saber es
qué datos, dónde están los datos, quién tiene esos datos, por ejemplo, y este tipo de preguntas de cuál, quién, qué, nos ayuda a identificar los datos, a preguntas que tienen que ver con cómo o por qué, nos ayudan a identificar los objetivos. En esa línea, las preguntas que tienen que ver con por qué o por cómo, las categorizo como más poderosas, las de dónde o cuál como menos poderosas. El que sean más o menos poderosos no quiere decir que sean más o menos directas o que tengan que solamente quiera preguntar las más poderosas, sino que tienen que ver con el tipo de objetivo que tenemos, ¿no? Obviamente hacer preguntas es casi como un arte, ¿no? Lo que yo recomiendo es que se utilice el lenguaje simple y directo, que sean específicas. Si estamos haciendo esas preguntas a equipos técnicos, a tratar de entender qué es lo que quieren predecir o estimar y cuál es la diferencia entre estas dos cosas. A, hacer preguntas que nos indiquen qué tipo de datos son los necesarios y de cierta manera que nos ayuden a determinar el tipo de modelo o análisis que requerimos. Obviamente, el libro también tiene que ver, la segunda parte tiene que ver con visualización de datos, y visualización de datos no es solamente hacerlos bonitos, ¿no? Obviamente, claro, una gráfica bonita es a veces mejor que una fea, pero en realidad la visualización de datos no se trata de eso, sino de seleccionar la mejor manera de presentar datos y datos que de alguna manera pueden ser complejos, ¿no? Obviamente los datos como tal nos ayudan a identificar patrones, y estos patrones pueden verse mejor en cierto tipo de representaciones, ¿no? También nos ayudan a presentar nuestros resultados de una manera en que podemos contar una historia, ¿no? Que a veces eso captura más la información que simplemente poner los datos en una tabla, ¿no? Y como siempre, necesitamos extraer, limpiar y estructurar los datos de manera que podamos utilizarlos de una manera impactante y fácil de entender, ¿no? Pero bueno, les estoy contando las muelas a ustedes que ya dan clases de estadística, ¿no? O sea, todo esto que ya les conté es como igual, ya se lo saben. ¿Dónde empiezo, no? Aquí lo que tenía planeado es como una mini clase de una parte que viene en el libro de cómo presentar regresiones. Entonces, bueno, regresión a mí me daba un poco de risa cuando estaba adentrándome un poco más al área de aprendizaje automático, donde me decían el primer Machine Learning Model es regresión. Y uno decía, oye, pero regresión yo me la aprendí como en el primer año de la prepa, ¿no? O bueno, no, a lo mejor de la prepa, ¿no? De la universidad. Entonces, ¿cómo que es Machine Learning? Pues sí, así es. Es un modelo que es bastante utilizado y que a partir de él se generan otros modelos un poco más complicados y que nos ayudan a entender otros modelos de aprendizaje automático de Machine Learning, que sin regresión a lo mejor tendríamos un poco más de problemas entendiéndolo, ¿no? Entonces puede ser utilizado como un modelo de aprendizaje automático supervisado, es utilizado para variables continuas y no, termina siendo una relación funcional entre los inputs y las variables de respuesta. El tipo de modelo lo tienen ahí, es la parte matemática, es un modelo lineal y ya, para que les cuento más, ¿no? ¿Qué es todo esto? Bueno, pues Y es la variable de respuesta, X es la variable de input, las betas, beta 0 y beta 1 son nuestros coeficientes, el primero que cruza el eje de las Y
y el modelo tiene este beta 1, que es su coeficiente de regresión, y obviamente tenemos errores residuales de nuestro error. Y normalmente lo que hacemos es aventarles a nuestros estudiantes una tabla con datos y les pedimos que hagan mínimos cuadrados, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera, antes de presentar los mínimos cuadrados como con matemáticas, aquí lo presento como con con ayudas visuales, ¿no? Entonces, tengo estos datos azules que están en mi eje de X y Y, cualquiera que sea X y Y, ahí tengo los puntos. Y a mí lo que me interesa es ver si hay una relación entre estos, ¿no? Entonces, lo que me interesaría ver es si hay una relación lineal, dada por esa línea verde que tengo ahí pintada, que bueno, ahí esa la dibujé casi como a ojo de buen cubero, ¿no? Ahí lo que me interesaría ver es esta línea, qué tipo de pendiente debe tener, y esto me da pie a entender mi modelo mejor, ¿no? Entonces, yo lo que quiero entender es ese modelo de regresión, y mi tirada es encontrar las beta 1 y beta 0 que explican esa línea como tal, ¿no? Y entonces, vamos a simplificar esto un poco más. Consideremos solamente dos puntos. El punto 1 que está en punto 5,1 y el segundo punto que está en 1,0.6. Y consideremos esta línea, ¿no? Cualquier línea que quiera aventar. Lo que a mí me interesa ver es qué tan lejos está ese punto de la primera línea que dibujé. Y entonces esa línea está a 0,5 unidades del primer punto, de este que está aquí, y el segundo punto está a menos 0,4 unidades de esa línea. Si tuviera más puntos los encuentro y entonces que ya la hice, ¿no? El problema es que el error total que tengo en este momento es 0,5 más menos 0,4. Entonces me da un error de 0,1. Y eso como que no se vale, ¿no? Porque esa línea no es perfecta. Digamos que la mejor línea sería la que cruzara por los dos puntos encima de ellos. Y ahí me estoy engañando a mí mismo, ¿no? Porque le estoy quitando al error con este signo negativo. El error total, si elevo al cuadrado esos errores, sería de 0,36. Entonces, esto me da una mejor medida de ese tipo de error, ¿no? Entonces, me conviene más utilizar la distancia que tiene ese punto a la línea al cuadrado, ¿no? Y de ahí que son mínimos cuadrados, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Visualmente, lo que estoy haciendo no es solamente una distancia al cuadrado, sino tratar de ver cuál es ese cuadrado como tal, ¿no? Y entonces, la idea de mínimos cuadrados es generar predicciones de esta línea en los cuales el cuadrado que estoy dibujando entre cada uno de los puntos y la línea sea el menor posible. Y entonces podemos jugar con ella. Puedo orientarle esta otra línea. El error para el primer punto es chiquitito, ¿no? Pero para el otro es grandotote. Yo tengo un cuadrado grande. Hagamos otra línea. Esta pues está un poco mejor, ¿no? Los cuadrados no son tan pequeños como el anterior, pero tampoco se vuelven tan locos como antes, ¿no? Obviamente hay mejores maneras de hacer esto. Aquí se los presenté solamente en dos puntos y habrá algunos de ustedes que dirán, pero ¿por qué dibujaste esa línea verde así? ¿No sería mejor una que fuera al revés con una pendiente al otro lado? Claro, pero obviamente si regreso acá, la tirada era a más puntos, ¿no? Obviamente esto de hacer los dibujos con cuadrados es más complicado y hay mejores maneras de hacer esto. Obviamente es la suma de los errores cuadrados y minimizar, es una idea de minimizar ese error
basado en las coeficientes beta 0 y beta 1, ¿no? Nuestra solución puede ser escrita de manera matemática con estos coeficientes y la podemos escribir también de manera matricial, que nos termina dando una solución que llamamos la ecuación normal de la regresión lineal. Y normalmente a lo mejor hasta ahí quedaría nuestra clase. Lo que yo propongo, déjenme les comparto otra vez la pantalla, es utilizar la computadora para ayudarnos a hacer este tipo de análisis más real, ¿no? Entonces este es mi laboratorio. Aquí tengo dos listas que son mis datos, que son horas contra marcas. Bueno, antes de hacer esto, porque déjenme, a lo mejor me conviene más presentar mi pantalla así. Así me voy para acá. Claro. Okay. Entonces, la idea es del laboratorio, digamos, es consideremos estos datos que tienen información acerca del número de horas que estudia un estudiante contra los puntos que obtiene, ¿no? Entonces, el primer estudiante estudió 3 horas y tiene 25 puntos. El segundo, 4 horas, sacó 42. El último estudió 12 horas y casi tiene el 100%, ¿no? La idea es utilizar ahora, se puede hacer manualmente, digamos, en pizarrón, y ahora hay que hacerlo con la computadora. Entonces tenemos aquí nuestras listas. La primera lista es la lista de horas, 2, 4, 7, 8, 10 y 12. Y por acá tenemos nuestras marcas. Ahí lo tenemos también. Aquí lo que estoy utilizando es una herramienta en Python llamada Pandas, que genera tablas que pueden ser analizadas, tablas tipo Excel, digamos, ¿no? Y aquí se los presento, ¿no? Aquí voy a generar una tabla que tiene el nombre horas, y los datos vienen siendo esta lista, y otra columna que se llama marcas, y los datos está dado por esta otra lista. Entonces déjenme usarlo y ahí está, ¿no? Esta es la misma tabla que había presentado acá, pero ahora está dentro de la computadora, ¿no? Python me deja hacer varias cosas, como por ejemplo, puedo decirle, querido Python, déjame ver la cabeza de mi tabla, las primeras 5 entradas, o le puedo decir, querido Python, dame el tail, las últimas 5 entradas de mi tabla, o le puedo decir que así, que describa la tabla. Entonces me dice, tengo un conteo de 6 horas y 6 marcas, ¿cómo se llama? El Media, promedio, media. el promedio de horas 7.16, el promedio en marca 6.5, y me da la desviación estándar, el mínimo, el máximo, todo lo demás, en un solo comando, ¿no? Entonces, si quisieran hacer esto en Excel, habría que agarrar el igual, average, bracket, y entonces hay que seleccionar todos los datos. Aquí no hay que hacer nada de eso, simplemente le digo que me los describa, ¿no? Además de eso, le puedo decir, querido Python, dibújame un scatter plot de horas contra marcas y pon los puntos en azul marino. Ahí está, en un jalón. Y luego le puedo decir, querido Python, agarra los modelos estadísticos y dame un análisis de mínimos cuadrados de marcas contra horas, donde los datos vienen en la tabla DF, en esta tabla que creé, y dame
toda la información posible acerca de esta. Entonces, de un jalón, me dio el R cuadrada, la R cuadrada ajustada, el tipo de modelo, que es de mismos cuadrados, la hora en que se hizo el análisis, y me da otra información que en otros cursos más avanzados podría uno tratar de explicar, ¿no? Pero a final de cuentas este es el modelo, ¿no? El modelo es beta 0 es 13.28, beta 1 es 7.27 y me da los valores de el error estándar, ¿no? Entonces aquí hay una manera de enseñar cómo hacer el análisis de manera matemática haciendo este tipo de análisis que a final de cuentas ya desde este punto de vista es más bien como malabareo, ¿no? Hay que hacer los datos, meterlos a la tabla y generar el x1 menos x barra, x1 menos y barra y luego multiplicarlos. Eso lo pueden hacer manualmente y luego lo pueden ver cómo hacer este mismo tipo de análisis con la computadora. Déjenme ver qué más les iba a contar, porque tengo mucho más. ¿Por qué no nos saltamos a la parte de visualización de datos? Déjenme, hago el stop aquí, lo pongo acá para que se vea más grande. Otra parte que viene en el libro es cómo hacer visualización de datos y su importancia, ¿no? Entonces, con la misma idea, en Pandas estoy leyendo un archivo CSV que se llama Jackalope y tiene 261 puntos en 3 columnas, ¿no? Y entonces le digo que me describa la tabla. Me dice que tengo 261 observaciones, que tengo desviación estándar de 6.9 y de 6.75, el promedio es 14.31, 16.17 y tengo mi mínimo, máximo y todos los otros puntos percentuales, ¿no? Y le digo ahora a Python, por favor, dame la correlación de X contra Y. Obviamente la correlación de X con X es 1, está obviamente relacionada, eso no me importa, pero me importa ver que la relación entre X y Y es de menos 0.0345559, ¿no? Todo esto me da, puedo hacer este tipo de análisis y entonces uno le dice a los chicos, oye, pero ¿viste de qué se trataba el análisis? ¿Viste si tenía algo interesante? Antes de aventarle a Python a todos estos comandos, porque mira, si lo dibujas, en los datos que te di en realidad es una trampa, ¿no? Los datos es el logo que utilizo para mi compañía, que es un Jackalope, que obviamente no tiene nada de interesante estadísticamente, es simplemente un dibujito muy bonito. Y ese es el dibujito de la portada del libro. Y es por eso que es importante utilizar datos. Y en el libro como tal pongo este ejemplo también, que es un ejemplo bastante conocido, ¿no? Lo pueden hasta ver en Wikipedia. Imaginen ustedes que les doy un conjunto A de datos X contra Y, los dibujo y hasta hago mi regresión lineal, ¿no? Y entonces ya estoy muy contento, veo que mi regresión lineal tiene un promedio de 9, el promedio de Y es 7.5, puedo ver otro tipo de cosas, la varianza de X es 11, la varianza de Y es 4.1, la correlación es 0.8, ¿no? Ya, oh, qué bien, pasé mi examen como tal, perfecto. Y ahora les digo que hago mi análisis de regresión y mi mejor línea de regresión es 3 más 0.5x, ¿no? Con una R cuadrada de 0.67. Y ahora les voy a dar unos nuevos datos, ¿no? ¿Qué tan similares a este dato datos que acabamos de ver los nuevos datos son? Y aquí están las tablas. Y entonces, como si fuera como del Matrix, ¿no? Como Neo, y veo nada más así todo enfrente de mí, pues yo vería que estos datos no son iguales, pero nada más con tablas no puedo saberlo, ¿no? Si hiciera análisis como tal de todos estos datos, veríamos que el conjunto A, B, C y D para X y Y tienen el mismo promedio y la misma desviación estándar.
A partir de este análisis, uno diría, claro, estos datos son como iguales, o sea, ¿para qué me estás dando otra cosa? Y vamos a ver la correlación de X y Y para el conjunto A, B, C y D es igual, 8.16, 8.16. Pero si grafico los datos, me doy cuenta que son bastante diferentes. En el primero, una regresión lineal sí tiene sentido. Para el segundo, pero como que no, eso más bien se ve como una relación cuadrática. Para el tercero, la línea va bien, pero ahí tengo un punto que está como medio sacado fuera de onda, ¿no? Ahí a lo mejor lo que me interesaría ver en esos datos es, ¿este dato es real? ¿Es un error? ¿Lo mantengo o no? Y en el último, este tipo de gráfica me da que los datos son más bien de categorías, no son datos de continuos, ¿no? Y entonces el visualizar los datos me da una pauta de qué tipo de análisis puedo hacer. Obviamente, la computadora, si le digo que me hagan análisis de regresión, lo va a hacer, ¿no? El problema es que el resultado que voy a obtener no va a tener sentido en esos, desde ese punto de vista, ¿no? Y entonces el libro presenta ideas de cómo visualizar datos, donde es más importante o más utilizar cosas que como humanos percibimos mejor. Y entonces percibimos mejor la posición, el tamaño, la forma, la orientación de cosas que la transparencia, la textura o el volumen o áreas, ¿no? Uh, por ejemplo, aquí, ¿no? ¿Cuántos números 3 hay? Bueno, si los pinto de colores, es mucho más fácil verlos, ¿no? Obviamente, ver un punto rojo dentro de todos estos azules es mucho más fácil si hacemos, si le damos énfasis, ¿no? O si utilizamos distintos colores y distintas formas, ¿no? Y combinaciones de estas. Y este es un ejemplo de percepción, ¿no? El color del cuadrito del medio que estoy pasando es el mismo color que los cuadritos de arriba. El problema es que, dado la iluminación de fondo, percibo el color de manera distinta, ¿no? Entonces, tomar eso en cuenta es importante en tipo de visualización de datos que queremos hacer, ¿no? Y el tipo de presentación que queremos hacer con ella, ¿no? Y obviamente el capítulo 7 creo que es, trata de, no solamente es ver cómo leer una gráfica, una gráfica de barras o un histograma, sino tratar de ver cuál es el mejor gráfico para el mejor tipo de datos. Y un ejemplo que les pongo es el pie chart, ¿no? Estos circulitos que a mí me vuelven un poco loco, ¿no? Porque a mí no me gustan mucho. No es que no me gusten porque no me gusten, es porque a veces los utilizamos mal, ¿no? Entonces, un pie chart nos presenta información en términos de proporciones, ¿no? Representa porcentajes. Entonces, en primer lugar, cerciórense que los porcentajes den al 100%, si tienen más o tienen menos, algo sucedió mal con su pie chart, ¿no? Requerimos datos categóricos que pueden o no ser ordenados y no hay que mal utilizarlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, es mucho más fácil ver grupos en un pie chart donde las categorías son más claras, ¿no? De hecho, por ejemplo, la parte verde y la parte azul son más fáciles de distinguir, pero no me queda claro sin más información que la parte púrpura y la roja sean o no iguales, ¿no? Si no le pongo más información, simplemente a ojo de buen cubero, no puedo decirles si son o no iguales, si una es más chica que la otra. A lo mejor me da que la parte roja es más grande, pero qué tal que hay un problema de percepción como con el cuadrito que les acabo de dibujar, ¿no? Obviamente, este tipo de pies hay que verlos antes de presentarlos, ¿no?
esta información, este pie que les presento aquí en gris, es una mala visualización, ¿no? El primer problema es que tenemos muchas categorías. El segundo es que, como habíamos visto por acá, nuestros ojos humanos perciben mejor la posición o el tamaño que un ángulo. Y lo que este tipo de gráficas nos pide que hagamos en términos de percepción es decidir si el ángulo que tenemos entre cada uno de estos segmentos es mayor o no que otros. Pero como tenemos problemas de percepción de ángulos, la mejor manera de presentar este tipo de datos no es con un pie chart, sino, por ejemplo, con una gráfica de barras. En términos de percepción, nuestros beautiful human eyes, nuestros ojitos pispiretos, distinguen mejor longitudes que ángulos. Y entonces son los mismos datos, es la misma información que estoy presentando en el pie chart que en la gráfica de barras. En la gráfica de barras, de un jalón puedo ver que todos los segmentos son de distintos tamaños. Y puedo ver que el segmento 1 es más chico que el segmento 2 y el 5. De hecho, el segmento 2 y el 5 son del mismo tamaño, pero eso no se los podría decir desde el pie chart, ¿no? Entonces, por eso no me gustan los pie charts. Además, yo creo que el mejor pie chart que pueden generar es este, donde más bien es un dibujo, ¿no? El azul es el cielo, la parte amarilla es la parte que le da el sol a la pirámide y la otra es la parte de la oscuridad. Con eso me termino, según yo iba a darle tiempo para preguntas, estoy más que dispuesto a quedarme un poco más. Nos quedan 2 minutos. Si se sienten generosos, estos son los libros que estoy presentando. El último es este de estadística y visualización, pero les paso la palabra y ya no les cuento más, que de ahí podría seguirme, ¿eh? Claro que sí, muchísimas gracias, Jesús. Por aquí hay una mano levantada, Guillermo Fernández. Bueno, agradecerte, Jesús, la plática, esperar esa plática más profunda que Claro. seguramente va a ser de un gran agrado, pero me gustaría comentar algo de cuando eras estudiante y que se ve reflejado. ¿Cuántos idiomas hablas? ¿Te acuerdas? Sí, hablo 7 idiomas y estoy aprendiendo otros 2. Eso en parte explica por qué también de repente con tantos idiomas pues te puedes confundir un poco, sobre todo si no practicas. Sobre todo si no practico exactamente, Guillermo. Debería ir más seguido a la Ibero, ¿verdad? Claro que sí. Gracias. Gracias, Guillermo. Muchas gracias, Guillermo. También tiene la mano levantada Bruno Flores. Hola, muchas gracias, Jesús. Hola, Bruno. Qué gusto. Mi padre también se llamaba así, entonces sí, comprendo lo del Jesus. Claro. Este, Oye, una pregunta. Estaba pensando en comprar el de Data Science and Analytics porque estoy empezando más bien. Entonces, bueno, Sí, no en la parte de tanto de estadística, sino en la de Python. Y bueno, me gustó lo que acabas de poner. ¿Cuál me recomiendas para empezar? sí, les cuento rápido cómo va la cosa. El libro de MATLAB es un poco más académico, como les comentaba, son las notas de un curso de física computacional. Está como muy encajonado a este tipo de cosas. Los libros de Data Science podemos pensarlos casi como volumen 1 y volumen 2. El Advanced Data Science sería el volumen 2. Si es para iniciar, obviamente para alguien que ya sabe de estadística, obviamente recomendaría el amarillo, el de Data Science and Analytics. El libro empieza, el primer capítulo es como dar una visión de qué es Data Science como el mundo comercial, más que de investigación. El capítulo 2 es como un recordatorio de Python y a partir de eso, el capítulo 3 empieza con esta idea de regresión, ¿no? Con el mismo tipo de ideas que acabo de presentar y da un buen avance, daba un curso para posgrado en ciencia de datos con este libro.
y era también para educación ejecutiva. Entonces yo recomendaría ese. El avanzado es obviamente modelos, no es que sean necesariamente más avanzados que lo que se presenta en el segundo, en el primer libro, es que necesitan otro tipo tanto de explicación, que a lo mejor necesita más explicación, pero también necesita otro tipo de computación. Como verán, la portada dibuja una red neuronal. Entonces, se necesita un poco más de espacio. Y bueno, recomendaría el primero y obviamente el segundo, ya que esté uno listo. Muchas gracias, Perdón, Jesús. el último Sí, sería para el final o podemos tener el primero y luego el tercero? El último, digamos que escribí el último libro el de estadística, porque hay algunas partes en los otros dos libros donde hace uno inferencias de qué tipo de datos se están utilizando. Y entonces dice, bueno, si los datos que tenemos son normales y tienen este tipo de probabilidad, este modelo está bien utilizarlo. Y a veces lo que sucede con algunos de los estudiantes que dicen, claro, está muy bien, ya entendí eso, pero yo no sé, no tengo bagaje de cómo entender estadística. Entonces escribí el último libro casi como preámbulo de los otros. Obviamente, Ok. la audiencia aquí es gente que seguramente ya sabe este tipo de cosas, entonces a lo mejor queda casi como recordatorio, ¿no? Pero si fuese inicios, a lo mejor no estaría mal iniciar con el de estadística, aunque hay cosas en el de estadística que a lo mejor no utiliza mucho uno en machine learning, ¿no? Por ejemplo, no sé, transformación de variables, log normal distributions, ¿no? Eso como que a lo mejor no hace uno mucho. Perfecto. Oye, y luego nos cuentas de tu compañía, ¿no? ¿De qué haces en la compañía? Sí, ahorita, ¿qué tal que le respondo a Tessy y luego les cuento de la compañía? ok, vamos, Tessy. Hola, buenos días, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Me encantó tu manera de presentar todos los conceptos. De hecho, yo creo que esta grabación se las voy a poner a mis alumnos para que les quede muy claro varios conceptos que hemos visto. Te felicito. Y también quería preguntarte dónde conseguimos los libros, si están en formato impreso, formato electrónico. Sí, los libros los pueden encontrar, creo que Dominique debe tener unas ligas, si no se las hago llegar, Se las mando, o sí, sí, sí. simplemente en Amazon, si buscan mi nombre o los libros ahí están en Amazon. De hecho, lo que voy a hacer es que me dieron mi casa editora tiene en abril un 20% de descuento en libros con un Buenísimo. código. Les paso el código, Sí, sí. pero eso no sería comprarlo en Amazon, sería comprarlo directamente Editorial. con la casa editorial. La casa editorial es CRC Press. Pero, Dominic, si no te parece mal, te hago llegar la información con el Claro que sí. código de descuento y si me haces favor de pasárselo a mis colegas, por favor. Claro que sí, de inmediato. Por aquí, antes de darle la palabra a Gracias. María Elena. Perdón, Tessy, ¿tenías otra pregunta? No, gracias, gracias, era gracias. Están poniendo aquí en el chat que si están disponibles en la biblioteca, no, pero yo creo que María No, Elena pero les puede pídanlos. ayudar en eso. Sí, sí, sí. A ver, María Elena. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas Hola, ¿qué gracias, tal? Jesús. Igual me gusta bastante esta manera de hacer más didáctico los contenidos. Creo que esto es una cosa que nos urgen los alumnos, ¿no? Porque nos quedamos mucho como en la parte teórica y el poder visualizar estos contenidos de una manera más visual y aterrizada, pues siempre ayuda mucho, ¿no? Y por otro lado, pues sí, ya me di aquí a la tarea de revisar qué tenemos en la biblioteca y todos los libros, los 4 libros, los estoy viendo en el catálogo de manera electrónica, pero no están a texto completo. Entonces, justo estoy tomando nota para enviar el comentario a la coordinadora de desarrollo de colecciones y pedirles pues que la manera en que nos habiliten
estos contenidos, porque, bueno, los tenemos como en el catálogo, insisto, pero de manera electrónica, los libros en electrónico, pero no los estoy viendo a texto completo. Entonces, seguramente, pues es una cuestión de habilitarlos o de solicitar que nos den acceso. Y bueno, yo estaré en comunicación con el grupo de académicos de estadística, ¿no? Y con Dominique para informarles cómo va este proceso. Muchas gracias. No, hombre, gracias. Al contrario, le puse ahí una liga donde está lo del 20% de descuento. No solamente son 20% para mis libros, es en todos los catálogos de CRC Press. Si quisieran verlos. Y creo que Felipe por ahí también hizo favor de poner una liga de estos. Sí, Felipe nos mandó una liga donde aparece uno de los libros. Aquí. Déjame ver. No sé si lo puedes compartir tú mismo o ándale. Igual ahorita ya me metí por acá. Déjame compartirlo yo si quieres. Aquí está. Esta es la liga que mandó Felipe, ¿no? Donde está pues el libro, lo podemos comprar aquí, pero sí, yo creo que esperamos el código de descuento que nos va a mandar Jesús en la próxima semana y ya pues procedemos. Y este catálogo al que se refiere María Elena es que tenemos un gran abanico de posibilidades en libros electrónicos. Entonces, una vez, eso, bueno, pues es un acuerdo con la editorial, etcétera, etcétera, no es nada pirata, es algo bien, bien, bien hecho, que hace la biblioteca y pues tenemos ahí acceso pues a una cantidad de textos, ¿no? Entonces, bien sea adquirirlo con el descuento o bien sea acceder a él a través del catálogo de la biblioteca, pues también se puede. Gracias, María Elena. Gracias, Felipe. Ay, Adri, tienes el micrófono apagado. Adrián. Ahí está. Sí, gracias. Creo que tenías algo, estabas hablando, ¿querías decir algo? No. Perdón. Perdón. Es que hace rato, perdón, bueno, primero que nada, más bien felicitar, ¿no? Porque estaba yo fascinada viendo, dije, si mis estudiantes vieran esto, dirían, mira, que él habla de los tiempos en los cuales él veía o aprendía estadística de una manera, y yo creo que, híjole, actualmente, de repente, voy a hablar por mí, hay una tendencia a caer en las mismas prácticas. Entonces, viendo esta forma tan didáctica o con una didáctica diferente y sencilla, yo cuando empezó a hablar el doctor dije, madre mía, está súper elevado, esto no voy a entender gran cosa, pero me sorprendí. Muchas gracias. No, y pues, contrario. sí, muchas gracias. Y muchas gracias, Adriana. De hecho, este tipo de presentación se los daba a una clase de educación ejecutiva, es decir, gente que trabaja, por ejemplo, en bancos, y que decía, es que yo estudié regresión, pero como que nunca me quedaba claro qué es esto de los cuadrados, y entonces verlo así como lo que estoy haciendo es mover la línea y encontrar estos cuadrados, cómo se hacen chiquitos y cómo se hacen grandes. Y entonces dices, claro, ya entendí, o sea, ya sé por qué lo estoy haciendo al cuadrado, no es solamente como un truco matemático para hacerlo positivo, sino que también tiene como esta descripción geométrica, ¿no? Y entonces entiendo por qué estoy haciendo minimizar cuadrados y de ahí viene el nombre, entonces como que, oh, wow, qué diversión. Y algo que también me parece importante clarificar, y lo comentábamos con Dominique en algún momento, es que no es solamente hacer cómputo en la computadora porque sí, ¿no? Que a veces los estudiantes nos dicen, es que yo quiero utilizar Python ya de una vez. Sí, claro, hay que utilizarlo, pero hay bases de cómo hacer este tipo de análisis, como se los presentaba en la parte de la visualización de datos. Yo puedo pedirle que me haga un análisis de correlación a la computadora y me va a dar un número. Y no tiene que ser Python, puedo hacerlo hasta en Excel, ¿no? Y me va a dar un número. Pero ese número lo puedo entender
Y la única manera en que puedo tener ese juicio es tratando de entender cómo viene el modelo y entonces entender como la parte teórica, digamos, de dónde viene el modelo y qué lo estoy haciendo, me permite entender mejor la parte computacional, porque de otra manera nada más estoy poniendo una línea porque sí, ¿no? Y entonces es utilizar el cómputo aunado a la parte teórica, digamos, ¿no? Y no nada más es hacer programación porque ya quiero programar, ¿no? Sí, claro, Sí, para sistematizar, perdón, y los estudiantes lo agradecen. Yo no he usado Python, pero por ejemplo, para algunas cuestiones tanto de estadística como de métodos cuantitativos, para cálculo, para funciones con GeoGebra, los alumnos del área administrativa, que es donde yo estoy en las carreras del económico administrativo, están maravillados porque dicen, ah, ya entendí uno o dos o tres de los significados de la derivada y también cuando hago mis funciones y gráfico mis funciones y digo, a ver, el área bajo la curva de este punto a este punto, y lo van viendo gráficamente, les fascina y van cambiando parámetros y dicen, ay, si esto me lo hubieran enseñado en prepa así, no hacer ¿verdad? 10,000 derivadas que yo no sabía para qué era eso. Y ahorita ya saben hacer las 10,000 derivadas, pero ¿para qué les sirve eso? Y eso les apasiona. Todo me decían GeoGebra, y sí podemos en el examen usar GeoGebra, y sí, por supuesto que se puede usar GeoGebra. Al final del día lo que nos interesa en el perfil de ustedes, en el perfil de egreso, es que sean, que puedan utilizar software, que sean capaces, esa sensibilidad de la que hablas, Jesús, esa sensibilidad para decir, ah, es que ya entiendo, y si muevo esto, hace esto, y si muevo esto, cosa que no puedes hacer cuando lo estás haciendo a mano, porque si cambias alguno de los parámetros, en lo que vuelves a hacer todos tus cálculos, no, pues ya perdiste el interés. En cambio, Claro. sobre todo la parte automática, sistemática de nuestros estudiantes, que ellos quieren como apretar un botoncito y que cambie y se vea este cambio automático. Muchas gracias. Felicidades. Gracias, gracias. Gracias, Sí, creo que tienes... Tessy. Sí, yo, aprovechando, no sé, a veces lo que da trabajo es encontrar datos reales que sean atractivos para los estudiantes. No sé si tú tienes algunas fuentes con datos que ayuden a esta parte didáctica, de que sean ejemplos más cercanos a ellos y no el típico de los focos como tú decías. Por ejemplo, yo ahorita que les di regresión, se me ocurrió ver precios de bienes raíces en función del precio, perdón, del número de cuartos, de metros, etcétera, como que vean cosas más tangibles y que a lo mejor puedan ser atractivas. Otra era, por ejemplo, tarifas de Airbnb, ¿no? Ver cómo si sí se puede hacer un modelo, qué tanto explica, qué tanto están las variables relacionadas, lo que tú decías, primero graficar, pero sí me falta cómo encontrar esas fuentes de datos que sean atractivas para ellos. Y no sé si tú tienes algún lugar que nos puedas dar como sugerencia donde podamos encontrar estos datos más atractivos. Sí, claro. De hecho, estoy buscando un par. Yo creo que lo que yo recomendaría, hay varios lugares. Lo que yo recomendaría, déjenme ver, hay un lugar déjenme mostrar mi página. Share screen. Aquí. No sé si conozcan esto. Datos públicos en Google. Es como un servicio en Google donde es un repositorio de datos y hay datos de de desarrollo mundial, de competitividad, de estadísticas de datos, etcétera, etcétera. Entonces, aquí lo puedes poner prices in cities. Lo estoy poniendo en inglés, pero lo puedes encontrar. Sí. Entonces, mira, aquí tengo costo de tal y cual, ¿no? Y entonces te da la información de las columnas que tiene y te da una posibilidad de bajarlos, de verlos, de entender todo este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí hay ¿no? Entonces, y te da como una visualización y lo que puedes hacer es bajarlos también, ¿no?
puedes cambiar la visualización y los puedes tú bajar también de aquí. Y tienes datos un montón. Entonces, yo les recomendaría que vieran este. Public Data. Alguien puso también Kaggle, de Kaggle Competitions. Aquí no lo buscamos aquí. Kaggle. Datasets. Y aquí puedes buscar, ¿no? Prices. Y acá, precios de aguacates. Órale, Eso vuélvete está loco, ¿no? buenísimo. Para todos mis libros, los datos de los análisis están abiertos y los pueden encontrar en mi página de Figshare. Y en los libros también vienen. Entonces está, por ejemplo, son los datos del el ejemplo de ABC que les acabo de poner, o hacer, no sé, datos para redes neuronales. Hay un ejemplo de redes sociales con interacciones de personajes de Star Wars. ¿Cuántas veces habló Chewbacca con Arturito? Y entonces haces un análisis muy divertido. Aquí, de hecho, déjenme ver si los puedo poner. Déjenme ver si rápido lo pongo aquí con el blog. Wars Network. Este es el análisis de cuántas veces habló cada uno con ellos. Entonces se puede ver la parte oscura contra la parte de luz. Esta parte de este lado es Luke Skywalker, Han Solo, Chewbacca. Y por el otro lado está así Anakin Skywalker, el emperador, Yoda, ¿no? Entonces, como ven, Yoda está como más en la parte oscura, pero los nodos principales en esta historia son Arturito y Citripio. Sin Arturito y Citripio muchas interacciones no sucederían. Y entonces ves la centralidad de caracteres, por ejemplo, ¿no? Si estos dos no se presentan, no hay acción. Y entonces ahí uno ve, ¡ay, qué diversión! Por eso a mí me gustaba Arturito cuando era chiquito. Y esos datos están aquí, en esta página. Ok, buenísimo. Y en Figshare hay datos es un repositorio de datos de investigación. No sé si se van aquí, pueden encontrar aquí también CITES. Y entonces te dan un montón de datos. Sobre todo son datos de artículos de investigación publicados. Entonces los puedes reutilizar también. Buenísimo. Muy bien. Perfecto, muchas gracias. Buenísimo, gracias. No, al contrario. Yo tengo una pregunta, Jesús. ¿Qué tanto, haz de cuenta, nosotros damos clases básicamente a ingenieros o a administradores, ¿no? ¿Qué tan importante es que sepan manejar primero el lenguaje? No que no sepan programar, a lo mejor saben programar en otro lenguaje, ¿no? Por ejemplo, aquí les enseñan C en primero y segundo semestre. Entonces, ¿qué tan importante sería que manejaran, o sea, o qué también tienen que manejar el Python para arrancarse con Claro, es una buena pregunta. Una de las razones por las que los libros están en Python, obviamente la primera es que es como la lengua franca de ciencia de datos tanto en mundo comercial como en académico. Entonces, si tú sales de la universidad sabiendo Python, tienes mejores posibilidades de trabajo, que es eso. Esa es una posibilidad. La otra es que Python es como muy facilito de entender. Y entonces, por ejemplo, los cursos que yo doy de educación ejecutiva son gente que en realidad no sabe programar, pero la primera sesión de 3 horas es puro Python. 3 horas. Y 3 horas después ya hablan Python. Porque no es muy complicado. Si diera este curso en C, no, hombre, me tardaría 6 meses en que aprendieran cómo utilizar un pointer
y que alocaran, que dieran memoria suficiente y que pudieran compilar en la arquitectura de su computador. Ay, no, no. Entonces, utilizar Python es muy fácil de entender. Hay otras áreas, por ejemplo, R, que también es muy utilizado, pero como es un lenguaje de programación funcional, a veces le cuesta un poco más a la gente entenderlo. Entonces, yo lo que recomiendo es 3 horas de Python para entender cómo funciona como la sintaxis y ya puedes hacer código que te sirve. No, no solamente para el curso, te sirve para otras cosas. Sí, estoy de acuerdo. Nosotros también vimos por ahí varios de nosotros un diplomado que tenemos de Big Data y Data Analytics que tiene un módulo de Python y también, o sea, la verdad le agarramos la onda rapidísimo. Pero yo veo que hasta pones ya las instrucciones, es cuestión de agarrar esa como base y a lo mejor irle moviendo algunas cositas y ya tienes, o sea, porque tú no quieres dar un curso de Python, tú lo que quieres es usar Claro, Python para que entiendan estadística. claro, Sí. exactamente. Y sí coincido que yo creo que hasta es más fácil que R. Yo O digo que sea, como sí. que se le agarra la onda más rápido que a R. Bueno, Sí. ¿alguien más tiene alguna pregunta, comentario, sugerencia? Pues que nos diga rápido lo de la compañía, ¿no? Ah, La sí, sí, compañía, sí, sí, sí. sí. Eso también. La compañía se llama Rogue Loop, es una compañía de consultoría. Lo que hago es consultoría en datos y estrategia de datos. Trabajo principalmente con startups que tienen o que están iniciando como el viaje con la utilización de datos o bastante general que sean proyectos de datos que no funcionaron muy bien. Entonces empezaron, tienen un par de ingenieros, tienen los datos, pero como que no funcionó. Lo que hago es como ayudarles a, bueno, entender cuál ha sido el problema. Normalmente, típicamente son 2, 3 tipos de problemas. Uno, que no saben cómo utilizar ingenieros en business, digamos, y cómo formular un equipo de ciencia de datos en un lenguaje comercial, ¿no? Porque es casi como un monstruo, ¿no? Es como hacer investigación, pero en la parte comercial. Y entonces, si vienes con una visión muy de negocios, como que no les es posible explicar el tipo de problemas a la gente que es un poco más técnica. Y al revés, alguien más técnico dice, o alguien más científico, digamos, dice, yo lo que voy a hacer es voy a agarrar como que todas las variables y voy a entender y voy a hacer como un análisis como de investigación. Y entonces, no, pero tampoco se vale, ¿no? Porque si no te vas a tardar 3 años de doctorado en una respuesta que hay que tomar una decisión en 2 semanas, ¿no? Entonces, es ese tipo de problemas lo que hago consultoría. ¿Podrías poner el nombre en el chat de tu? Eso te iba a Claro, se decir. llama Roglo. Y la página está aquí, a ver, se las paso. Roglo.com. Ay, no salió. No, le faltó el HTTP, pero bueno. Gracias. Pues muchísimas gracias, Jesús, de verdad. Y pues sí tengo un par de sugerencias. Uno, ya vamos a ponerle fecha después de la semana de ingeniería física, que es 13, que es del 10 al 13 de abril, ya regresando del 10 al 12 de abril, ya regresando de Semana Santa. Me dicen los muchachos que ya van a estar tranquilos y entonces que te van a invitar, porque ¿a poco no, profe? Sería padrísimo que platicara con nuestros ingenieros físicos y actuarios, ¿no? De qué es lo que se puede hacer, qué se está haciendo allá afuera, que lo que aprenden aquí sí sirve, y todas estas cosas, ¿no? Y la Claro. otra, fíjate que tenemos un seminario, es sí de investigación en el departamento, que es un viernes cada 15 días. No sé si Almita anda por ahí, si le quieres platicar, igual y Almita te puede invitar. Ese sí es de investigación. Nada más que el horario no va a quedar, ah, porque esa no es, bueno, es a nuestras 12 o 1, no está tan tarde, ¿no?
como para que participaras. Sería como las 7 de la noche u 8 de la noche, un Sí, más o viernes, menos. más o menos. Pero bueno, le comento a... Te mando un correo, porque los Sí, claro, organizadores claro, son claro. Alma Sagaceta y Miguel Ángel García Speitia. Entonces creo que Alma se acaba de desconectar. Entonces, a ver si algún viernes te podemos ahí sonsacar para que nos des una... Eso sí sería más de investigación. Claro, Bueno, sí. pues muchísimas gracias, de verdad, Jesús. Al ratito te mando la constancia. Ya ves que los latinoamericanos somos mucho de Hasta constancia constancia. voy a tener. Ya. Y pues de verdad, mil gracias. No, Y hombre, al seguimos. contrario, pues muchas gracias a ustedes. Se la pasan muy bien. Feliz viernes y pues estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta Hasta luego. Bye. Gracias. Muchas gracias. Bye. luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. No, hombre, pues mil gracias, Jesús. De verdad, muy ilustrativo. Y no, me imagino que si das tus clases así, tienes a los chavos o incluso a los ejecutivos ahí, pues sin perder atención, que es lo que decía Pues Adrián. sí, a veces eso es lo que ayuda. Sí. Pues bueno, mil gracias, no le quitamos Bueno, más tiempo y buenas hasta luego, vacaciones. Vic. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Bye.